Amigos y amigas de Más Educación, nadie se baña en un río dos veces, decía un gran filósofo. Y por eso y en esa perspectiva es que muy probable que el Ministerio de Educación nos haya propuesto un nuevo currículum nacional. Este nuevo currículum nacional el día de hoy va a ser abordado por dos expertos, por Olga Tárraga y un gran amigo Juan Luis Condori, maestros, capacitadores a nivel nacional que están viajando por diferentes partes y están dando sus puntos de vista. Olga, tus saludos para Más Educación. Hola Johnny, hola Juan, un gusto compartir esta tarde con ustedes en este conversatorio muy útil para nosotros y para todos, ¿no? Juan Luis, tus saludos. ¿Qué tal amigos de Más Educación? Gracias Johnny, en esta oportunidad vamos a hablar de manera muy concreta sobre el currículo. ¿Cuán importante es el currículum nacional en una perspectiva y balance y a diferencia de lo que fue el diseño curricular 2008, Olga? ¿Podrías precisarnos tu respuesta? La diferencia en sí que ya la vida está cambiando, ¿no? La vida cambia día con día, la tecnología, todos los retos. Entonces, ¿qué más que la educación tiene que cambiar? Y algunas veces los docentes nos cuesta entender esto, ¿no? Que por qué cambiar la educación si siempre nos mandan estos retos. Pero sí, tenemos que estar acorde con las situaciones que se nos vienen, ¿no? Para afrontar estos retos. Antes nosotros aprendíamos, ¿no? Lo antiguo, lo cognitivo, y era más el contenido, pero no mezclábamos nuestras habilidades, entonces calificábamos eso. Ahora no, por ejemplo, cuando egresábamos te enseñaban en la educación a hacer las partes de una carta, qué es la carta, qué es un oficio, pero cuando terminábamos esto, Johnny, la educación básica, secundaria, y te decían, haz una carta, el niño no sabía hacerlo, el estudiante no sabía. Entonces ahora no, ahora nos van a dar las herramientas, nos van a dar la confianza de mezclar habilidades y hacerlo. Entonces comenzamos a que los niños redacten desde inicial, en primaria y en secundaria lo vamos formando. Entonces el niño va a aprender cómo él debe hacer su propio aprendizaje. Entonces esa es la gran diferencia con el currículo con el DCN y el nuevo currículo, ¿no? El otro punto importante es el tema del perfil del egreso. En el currículum nacional se habla del perfil del egreso. ¿Cuál es la diferencia frente a lo que planteaba anteriormente el diseño curricular 2008, Juan? ¿Podrías hacernos precisiones? El diseño curricular nacional 2009 planteaba las características de los estudiantes a finalizar su educación básica regular. Lo importante que plantea el currículo nacional, que es el tema de los perfiles, es que conecta con las competencias, ¿no? Esto nos da la idea de que estas competencias, cada una de ellas apuntan a tres grandes competencias que va a necesitar el estudiante cuando se enfrente con la vida. La primera gran competencia es su desarrollo personal. La segunda tiene que ver mucho con el ejercicio ciudadano en esta época donde necesitamos ciudadanía frente a la coyuntura política. Y lo último es también el desarrollo laboral, profesional, que hoy día pues estamos viendo que cada vez la demanda del mercado, en una u otra forma, necesita entonces profesionales eficaces y efectivos y que el currículo está apostando para ello. Esta es entonces la gran diferencia con el diseño curricular nacional. Interesante la respuesta, lo que equivale a decir, por ejemplo, que a partir del perfil del egreso nosotros podemos establecer la necesidad de que un estudiante que termina quinto de secundaria debe tener las habilidades comunicativas como escribir una carta o escribir una solicitud, que son cuestiones básicas y elementales. En esa misma medida, los estudiantes de quinto de secundaria en matemática tienen que saber lo mínimo, operaciones lógico-matemática, que es lo básico, en ciencias sociales la criticidad. Pero esto está relacionado con el tema de los enfoques transversales. En el currículum nacional ahora se habla de enfoques transversales. ¿En qué medida los enfoques transversales se convierten en un elemento clave en la planificación curricular? Bueno, Johnny, los enfoques transversales primero tenemos que ver de dónde parten, ¿no? Son demandas sociales que atravesamos en nuestra sociedad ahora, ¿no? Son 7 enfoques que los vamos a trabajar paralelamente en nuestra planificación y lo vamos a evaluar transversalmente, como dice su nombre, siempre, porque son estos enfoques para la vida. En sí, estos 7 enfoques son maneras de actuar de una persona, de una manera ética,
Entonces, lo que tenemos que ver, por ejemplo, yo te digo del enfoque ambiental, ¿no? Sabemos que el plástico ahora es muy útil, que nos facilita la vida para guardar cosas, para llevar. Entonces, de esa manera tenemos que verlo de la otra manera, del enfoque transversal, que el plástico también, si veríamos bien, por ejemplo, ya las consecuencias del uso del plástico, en qué manera afecta a la naturaleza. Entonces, de ser conscientes y críticos en la manera de actuar. Entonces, en eso, por ejemplo, allí estamos hablando del enfoque ambiental. Enseñar eso al niño, que tenga una manera crítica y ética de actuar. Entonces, siempre vamos a trabajarlo como docentes en nuestras sesiones y tenemos que resaltar mucho eso. Los enfoques ya están definidos, tienen sus propios valores y también tienen las actitudes. E incluso uno de los puntos que ha sido bastante cuestionado y discutido en el Perú es el enfoque de género, igualdad de género. Y hemos leído los documentos y habla exclusivamente, dice, el trato que debe merecer un varón y una mujer. En ese sentido, ¿en qué medida es trascendente redactar las actitudes de manera complementaria con los valores en los enfoques, Juan? Hay que precisar de que un currículo tiene en el trasfondo una serie de valores que son importantes en una coyuntura histórica, social. Y estas actitudes que son los comportamientos que son de estos valores responden a problemáticas, como lo decía Olga, ¿no? Problemáticas sociales. Ahora, con respecto al género, para poner un ejemplo, que ahorita pues todavía sigue esta demanda de este colectivo de padres que tienen sus razones, pero hay una coyuntura importante que vendría a ser la violencia familiar, la violencia contra la mujer. Entonces, los valores que están muy asociados a los enfoques deben ser parte de la cultura de una escuela. Si nosotros queremos enseñar un valor, el valor más que concepto es una práctica. Se predica con el modelo, como lo hizo Jesús. Entonces, es un reto de que se retomen mucho estos valores y que se formalicen en los documentos técnicos, como el PI, en la matriz axiológica, y vayan aterrizando poco a poco en las sesiones a través de enunciados donde se van a preguntar, como ya lo dijo acá la maestra Olga, se van a preguntar de manera crítica para poder entonces ir entendiendo que el aprendizaje está acompañado con un valor y con una actitud. No solamente es conocimiento, también es responsabilidad y libertad para decir y para actuar como es. Quiero compartir con ustedes algo que he estado observando en estos días en las redes sociales, precisamente de la experiencia coreana. Y ellos decían que, por ejemplo, la computadora, los robots, tienen una capacidad impresionante de almacenamiento de conocimiento. Y es lo que nos va a diferenciar de ellos. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? Decían. Y lo que nos va a diferenciar de ellos, sin lugar a duda, van a ser los valores. Los valores asociados a un nuevo cambio de actitud. Y yo creo que ese es el elemento que tiene que ver con los enfoques que se están planteando. Nosotros, si quisiéramos decirle a nuestros amigos que nos están escuchando, mira que los enfoques son estos, pero la idea es presentarles un balance de una mirada de lo que está pasando con el currículum nacional. Y otro de los elementos importantes es la situación significativa. ¿En qué medida la situación significativa se convierte en el elemento clave de la planificación curricular en inicial, en primaria y en secundaria? Bueno, ya la situación significativa, lo que primero tenemos que evaluar, que van a ser de una necesidad de aprendizaje. Entonces tenemos que buscar una necesidad de aprendizaje del niño, el interés por aprender. Entonces no solamente dar conocimientos, sino también ponerle un contexto. La situación significa que tenemos que ponerle un contexto que sea motivador, que sea desafiante, que tenga retos. Entonces yo parto de mi PCI, que tengo una problemática. De esa problemática ya voy a abordar, pero para eso tengo que usar estrategias, tengo que leer mi desempeño, tengo que leer mi capacidad, hacia dónde yo tengo que apuntar. Entonces parto de mi contexto y ya lo planteo a los alumnos como un reto y un desafío para que ellos quieran afrontarlo.
Y para eso tengo que también movilizar capacidades, que tiene que ser motivadora, que tiene que ser que el niño quiera actuar. Entonces, eso es nuestro reto del docente. Preguntar, y siempre todo esto debe llevarnos a un producto. Algo que ellos puedan elaborar, algo que ellos puedan tocar, sentir que han cambiado algo. No es solamente el libre, ya nuestros, por ejemplo, para programar, tenemos que ver el producto, tenemos que ver la evidencia, que el niño, que el estudiante se sienta que ha logrado esto, que por esto cambió esto. Entonces, ese es el gran reto de nuestra situación significativa, motivadora, retadora, ¿no? Que el niño combine sus capacidades, que quiera hacerlo. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear bien, el contexto, la situación de reto, ¿no? Y el problema que vamos a abordar, ¿no? Los directores son líderes pedagógicos. Los directores prácticamente tienen que conocer las situaciones significativas de contexto. Y naturalmente esta dirección tiene que ser de manera colegiada en comunidades profesionales de aprendizaje con todos los profesores. Pero el otro punto es las situaciones de aprendizaje de área. ¿En qué medida las situaciones de aprendizaje de área nos van a ayudar a la mejora de los resultados, de los logros de aprendizaje de una institución educativa a corto y a largo plazo, Juan? Yo voy a partir de lo que acaba de decir la maestra Olga sobre la situación significativa, para un poquito entender las situaciones de aprendizaje. Ambas están conectadas. Una situación significativa, para empezar, es el primer punto de inicio en la planificación curricular. Y aquí yo convoco a los docentes que nos están escuchando en Más Educación que empecemos a aprender a diagnosticar la realidad, tener otros ojos. A partir de ello, entonces, comienzas a aterrizar a las situaciones de aprendizaje de las áreas. Entiendes, por ejemplo, de que cada área es un mundo distinto, pero que está interrelacionado en todo el currículo. Comunicación plantea una situación comunicativa. ¿Qué es una situación comunicativa? Es lo que estamos haciendo ahorita. Lo que hace un niño, un estudiante en su día a día, conversaciones de distintos niveles o situaciones de indagación, que son situaciones de aprendizaje. Todas esas situaciones que tienen cada área se van a ir transformando en oportunidades de aprendizaje que deben ser evidenciadas en las sesiones de aprendizaje. Y estas sesiones de aprendizaje van a permitir entonces que se desarrollen de manera conjunta y de manera secuencializada con estrategias claras una situación de aprendizaje. Entonces, aquí lo que se busca en el currículo es que una situación de aprendizaje permita que se movilicen capacidades, actitudes, recursos, conocimientos, rasgos de personalidad, todo eso en un grupo de 30, 20, 25, 35 niños, donde prácticamente ese reto que debe tener un profesor. Efectivamente, estamos abordando un tema de mucha trascendencia, la situación significativa, visto desde la escuela inicial, primaria, secundaria, tienen que abordar la situación significativa y el líder pedagógico, que es el director, tiene que liderar este proceso. El otro elemento complementario es el tema de las competencias y las capacidades. Las competencias ya son específicas, puntuales, en ese mismo camino, las capacidades. ¿Cuán importante va a significar el diagnóstico, sobre todo de la situación significativa, articulado a las competencias y capacidades, Olga? Bueno, para nosotros, para la situación significativa, para trabajar un proyecto o una unidad, vamos a combinar todas las áreas, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es, como dice, las capacidades ya es de cada área, todo eso, es que no solamente logren aprendizajes cognitivos, que también lleguen a concluir todo esto, que combinen habilidades sociales, habilidades comunicativas, habilidades de razonamiento, habilidades cognitivas. Entonces, eso es, y todo eso va a ser combinado para lograr ya un logro de aprendizaje. ¿Y cómo va a ser demostrado? En la evidencia, que va a ser el producto del día. Entonces, el niño ahora, cuando termine una sesión, tiene que tener una evidencia, que es un producto que ha logrado. Entonces, pero para lograr esto, ha tenido que mezclar sus capacidades, sus habilidades. Entonces, ya no era solamente que cuando termina una sesión, evaluarlo con un examen, con una prueba final.
Entonces es acompañar al niño en su aprendizaje. Es acompañarlo durante todo y ver de ahí en qué situación está de aprendizaje él, ¿no? Si está avanzado, y no solamente acompañarlo, también tenemos que nosotros fortificar ese aprendizaje a los que le falta para que lleguen. Y a los que no les falta, también tenemos que seguir poniéndoles más retos más elevados. Entonces no es solamente es una prueba, evaluarlos con esto, es que todos logren usando las habilidades, como tú decías, de las inteligencias múltiples, porque no todos aprenden igual, todos tienen ritmos y estilos diferentes. Entonces es el reto que el maestro comience a acompañarlo y gestionar su aprendizaje con ellos, que aprendan a aprender para ellos mismos. Juan, las competencias y las capacidades están dosificadas. ¿En qué medida se diferencia de las competencias que estuvieron planteadas en el diseño curricular 2009? ¿Y en qué medida efectivamente va a beneficiar en la planificación curricular en, digamos, la educación secundaria? En el 2012 se hace un análisis del tema de las competencias entre el DCN y la propuesta del marco nacional, ¿no?, curricular. Y algo que se había hallado es que el DCN no tenía una progresión de competencias. En este currículo nacional ya se entiende de que el progreso es lo que va a definir el gran propósito, que está conectado con los perfiles. Entonces, uno de los grandes aportes que se ha hecho desde el Ministerio de Educación en distintas gestiones es conectar las competencias con unos estándares que en esa época se habían establecido en el extinto IPEVA, ¿no?, con los expertos de IPEVA, el Instituto Peruano para el tema de la acreditación, IPEVA, pero que hoy ya se llama CINEACE. Pero luego eso ha pasado ya a ser definido estos estándares de aprendizaje para poder entonces ir entendiendo de que hay ciertas capacidades específicas y unos desempeños específicos que todavía siguen siendo muy gruesos y que hay que precisarlos. ¿En qué ayuda eso? Ayuda a que ya hay propósitos definidos para la planificación y la enseñanza-aprendizaje, lo que el DCN prácticamente no tenía. Había solamente de manera formal prescrito, pero la implementación se hacía otras cosas. Ahora ya hay una evidencia clara de que el currículo prescrito se puede implementar de manera muy concreta, técnica, y es más, hasta se puede evidenciar los logros y asociarlos a un progreso de aprendizaje que están definidos en los estándares. Qué interesante es abordar este tema, porque también nos plantea desafíos, pero también nos plantea de que no se trata de superponer conceptos. Recuerdo cuando empezó este cambio de un currículo por competencias y algunos decían, miren, las competencias reemplazan simplemente a los objetivos, pero no era así, era una mirada totalmente diferente. Y lo mismo hoy podemos decir, por ejemplo, ya no hablamos de indicadores. O sea, no están presentes los indicadores propiamente dichos. Estamos hablando ahora de desempeños y estándares de aprendizaje. ¿En qué medida los desempeños van a permitir regular los aprendizajes y una evaluación formativa en nuestros estudiantes, Olga? Bueno, como antes se llamaban indicadores y ahora están desempeños. Antes los indicadores estaban más sueltos y dependían de la capacidad. Si era comunica, tenía específicamente, daba ya un indicador. Ahora estas capacidades se pueden movilizar. Por ejemplo, comunica, estas capacidades lo puedo trabajar con cualquier desempeño. Entonces, si es comunica o si no, si es transferir o evalúa, ¿no? Esa parte lo puedo trabajar con cualquier desempeño. Antes no, venía en rutas, venía específicamente, ¿no? Comunica y tales indicadores. Entonces, ahora no. Ahora, como tú me decías, ¿no? Los indicadores, que los desempeños y ahora están más grandes. Incluso ahora se nos vienen ejemplos de cómo evaluar ese desempeño. Pero, ¿qué tenemos que hacer con estos desempeños? Tenemos que saber precisarlo. Entonces, precisarlo también, mandarlo en el contexto donde va a ser aplicado el conocimiento, que se puede precisar. Y no solamente eso, también el campo temático.
Si por ejemplo me habla de, por ejemplo, produce, ¿no? Produce cuentos, recetas, noticias. Entonces, si yo voy a hacer cuentos hoy día, voy a hacer cuentos nada más, ya lo preciso, porque son bien amplios. Entonces, y también nos da un mundo más grande para poder elegir. Los indicadores estaban muy precisos. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que aprender es precisarlos, ¿no? Precisarlos de acuerdo al aprendizaje, a los propósitos de aprendizaje del día, de lo que yo voy a evaluar. Entonces, esos son ahorita los desempeños. Visto así los desempeños, como se nos está diciendo, más aún, nosotros ya en el caso de los desempeños creo que no podemos alterarlos, están, como dice ahí, determinados, puntuales. En ciencias sociales, con esa visión crítica, con la mirada crítica, ¿en qué medida los desempeños con los estándares de aprendizaje están relacionados y nos van a ayudar a promover estos estudiantes con un perfil de chicos críticos? En el campo de las ciencias sociales, que se traduce en un área curricular, hay que leer, y esto va para los profesores que van a ejercer esta área, hay que leer el enfoque del área específicamente, ¿no? Es un enfoque de desarrollo ciudadano. Por ejemplo, ¿para qué es útil la historia? Para un tema ciudadano de hoy. ¿Para qué es útil la geografía? Para también ejercer ciudadanía sobre los recursos naturales y sobre el espacio. ¿Para qué, por ejemplo, nos es útil la economía? Solamente entendiendo el enfoque de desarrollo ciudadano que plantea ciencias sociales, que se va a llamar así el área del currículo, entonces ya podemos ir entendiendo el tema de los desempeños. Allí los desempeños todavía son muy gruesos, decía la maestra Olga, ¿no? Y que hay que precisarlos. Pero el punto es que el desempeño, que es una actuación muy concreta, donde se va a poder ver y que está asociado ese desempeño a un estándar. Es más, los desempeños pueden ser analizados y se pueden observar ciertos verbos que corresponden mucho a una taxonomía. Por ejemplo, hay desempeños que dice identifica, otro que puede ser evalúa, que está más alto, o analiza, que está intermedio. O sea, hay todavía esta teoría de la taxonomía, podemos usar la taxonomía de Bloom, Anderson, Krathwohl, para poder entonces ir construyendo una tarea, que es un producto. Porque las tareas son construcciones que van de abajo hacia arriba, no construyes pues un edificio de arriba hacia abajo. Cuando tú planteas tareas, y aquí yo quiero invocar que las tareas no son las tareas arbitrarias que se mandan a través de un libro donde hay ciertos cuestionarios, no, es una tarea de competencia, de construcción, donde se van a poder ver sus desempeños y al final se van a evaluar a través de instrumentos como son en este caso las rúbricas. Entonces, este es uno de los puntos, los grandes aportes que da este currículo nacional desde el punto de vista técnico, que hay que ir poco a poco entendiendo la educación, la enseñanza y el aprendizaje con este tipo de aportes que genera el currículo, que demanda ahora que el docente se prepare mucho más en el área. Para evaluar desempeños, primero tenemos que definir el nivel de la tarea. La tarea o el producto en sí. Esta tarea tiene desafíos que deben ser recogidos del currículo. En este currículo se encuentran las capacidades y estos desempeños que deben ser precisados. Por ejemplo, si planteamos en el área de ciencias sociales un proyecto de indagación histórica, entonces tienes 3 capacidades que son la interpretación de fuentes, el manejo de la comprensión del tiempo y además la elaboración de una interpretación histórica. Son 3 criterios. Esos criterios, que son capacidades a la vez, tienen unos desempeños específicos que hay que ser precisados. Estos desempeños específicos entonces se van a convertir en descripciones de esa tarea para poder usar luego a la vez estos desempeños y construirlos, por ejemplo, en una rúbrica. Solamente así entonces nos va a permitir como docentes poder observar qué tanto se acerca o se aleja de lo que se precisa específicamente en el desempeño con respecto a esta tarea. Ese es el punto de manera concreta, cómo se evalúa los desempeños a partir de las tareas. ¿Cómo evaluar un desempeño, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la actividad de comunicación, ¿no? Nosotros para comenzar a hacer una producción de un cuento, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? O redactar algo,
Primero, ¿qué tenemos que hacer? Para hacer un libro, planificar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Para quién va a ser? ¿No? Entonces, esa planificación. Luego, ¿qué tengo que hacer? Ya planifiqué qué voy a hacer, ¿no? ¿Para quién lo haré? ¿Dónde lo voy a poner? ¿No? ¿Dónde lo voy a publicar? Luego, ¿qué tengo que ver? Textualizarlo, ¿no? Voy a textualizar cómo son mis ideas, lo que yo quiero plasmar, lo que yo quiero que el lector lo vea. Luego de ya textualizar, ¿qué tengo que hacer? Voy a comenzar a revisar si mi texto está bien o mi texto está mal. Luego ya, si yo quiero, ya lo terminé, ¿no? Lo voy a publicar, ¿no? O lo puedo. Entonces, han visto que ahí yo estoy hablando de varias capacidades, pero en ese día, por ejemplo, yo voy a agarrar en el área de comunicación, voy a precisar mi desempeño y voy a ver que el niño gradualmente lo va a hacer. Por ejemplo, un niño podría haber solamente textualizado, porque él no tiene todavía el nivel de escritura, ¿no? Para la edad, no es maduro. Entonces, bueno, yo estoy viendo que mi niño está avanzando. Pero hay otro niño que tal vez lo ha redactado y ahí yo puedo evaluar el nivel de escritura que esté. Porque un niño de inicial no escribe, pero sí hace grafías libres y ahí tienen también un nivel de escritura. Entonces ese niño que ha redactado, por ejemplo, evalúa este niño su parte comunicativa, su parte de pensamiento. Entonces, eso es una evaluación por desempeños. Si ya mi niño ya logró redactar y usó palabras coherentes, ya yo logró un nivel. Y el otro logró, entonces estamos viendo que este desempeño yo lo estoy evaluando de manera transversal a mi intención de aprendizaje. Por eso es bueno agarrar el desempeño y ver hasta dónde vas a evaluar. Y creo que en el área de comunicación es más integrada, porque se produce, ¿no? Y el producir no solamente es textualizar, es también es revisar, es escribir, ¿no? Tiene varias. Entonces ahí yo estoy viendo el grado que mi niño está. No queremos ser más papistas que el Papa, pero ¿qué debilidades se puede estar presentando en el currículo nacional, en la implementación? Nosotros sabemos que una de las debilidades es el tema, y muy sensible, es el tema de la evaluación formativa. Tu mirada, tu práctica, además en educación inicial ya se está implementando. ¿Qué mirada crítica puedes decirnos esta tarde? Bueno, creo que la educación formativa antes era clasificar, ¿no? Al estudiante, quién sabe más y quién sabe menos. Entonces, esta parte ya no. Entonces, ahora un estudiante no es que sepa más o que sepa menos. Y eso creo que he visto mucho de la criticidad que ahorita está en las redes, que van a calificar así. En sí, para evaluar, no es quién sabe más o quién sabe menos. La evaluación, ¿qué cosa es? Va a ser formativa porque va a ser constante en tu práctica. Nosotros vamos a evaluar desde que inicia la sesión hasta que termina. En inicial nosotras, por ejemplo, no nos va a costar mucho porque lo practicamos así, porque un niño no es muy simbólico. Nosotros tenemos a lo concreto. Entonces nosotros evaluar a un niño nunca lo hemos hecho, evaluamos solamente con la observación. Entonces, y ahora la evaluación también va a ser retarlo con preguntas de razonamiento, que ahorita también nos están evaluando en desempeños, ¿no? Las preguntas críticas, hacer unas preguntas reguladas para que el niño piense, para que cree. Entonces, nosotros cuando evaluábamos al niño, estábamos con él, acompañando. Entonces, eso ahora lo que va a tener que hacer un docente. No es hacer la clase, que los niños desarrollen un mapa conceptual, un mapa mental y luego el examen. No. Ahora el docente tiene que ser un acompañante, no tiene que enseñar, tiene que gestionar aprendizaje. Acompañar al niño haciéndole preguntas retadoras, haciéndole preguntas críticas, para que el niño pueda gestionar ese aprendizaje y reflexione. Si se equivoca del error, el aprendizaje. Entonces, eso va a ser el gran reto que ahora vamos a asumir, que estar acompañando desde el inicio con las preguntas de razonamiento, de pensamiento, para construir ¿qué cosa? Razonamientos en el niño, para que sepa pensar, que si hizo algo, ¿para qué le sirve para la vida? Si hemos construido esto, que el niño termine diciendo, voy a aplicar, por ejemplo, hemos hecho agrupación, ¿no? En inicial, nosotros terminamos con la agrupación, agrupábamos, clasificábamos, el niño te decía, ¿por qué más agrupo? Agrupo por formas, agrupo por color, agrupo por polos, por zapatillas. Entonces terminábamos la situación, ¿y para qué me sirve este aprendizaje de hoy?
Ellos decían, ¿dónde más podrías agrupar? Llevábamos su aprendizaje a otro contexto para su vida. Entonces decía, yo puedo agrupar las cucharas de mi mamá cuando cocina, ¿no? Puedo agrupar ya mis ropas, mis medias, mis juguetes, mis zapatos. Entonces, ver que este aprendizaje sea útil para la vida del estudiante. No solamente terminar en una suma, una ecuación. ¿Para qué me sirve bueno, hacer una ecuación, hacer un mapa conceptual? Eso es lo que tenemos que hacer. Que el niño sepa que cuando termine, ¿no? Cuando termine la educación básica, que él comience a decir, aprendí esto, como dice, para hacer un oficio. Ya no que sepa las partes, también entra el conocimiento, pero el conocimiento aplicado con sus habilidades. Entonces, este es el cambio que va a hacer. Todos recordamos Plancat, década del 90, década del 2000, Pronacaf, luego ingresó con fuerza el diseño curricular 2009 o 2008 y ahora estamos ante un nuevo desafío. ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido? ¿Es necesario hacer esta apuesta de manera adicionada con un tema que es sensible, la evaluación formativa, Juan? La evaluación es el talón de Aquiles de los docentes en Latinoamérica. Y si hablamos en Perú, va a seguir siendo, mientras que el Ministerio de Educación no invierta más recursos para que, número uno, el docente tenga todo ese cambio, ese proceso de cambio de la forma de evaluar hacia evaluaciones mucho más auténticas, mucho más humanas, mucho más comprensivas, como decía el maestro Santos Guerra, ¿no? Miguel Ángel Santos Guerra, una evaluación para hacer feliz a las personas. Pero no es para pasarlos por agua tibia, no. Para generar la confianza de que todos los estudiantes, con sus saberes y con sus particularidades, logran aprendizajes. Ahora, va a necesitar recursos. Que hayan capacitaciones depende de cuál es la calidad de la capacitación. Ahora hay que saber que la capacitación tiene que ser retroalimentada in situ. No solamente basta que los docentes del Perú reciban de unos especialistas del ministerio ciertos conocimientos. Necesitan ellos ser acompañados en sus aulas con sus propias experiencias y escuchar y dialogar con ellos y construir de abajo. Acabo yo de venir de Andahuaylas, donde he estado con un grupo de 70 profesores andahuaylinos, donde ellos dicen que la UGEL, más que capacitarlos, les dan su comida, los engordan, dicen. Así dicen ellos, pero ellos lo que necesitan son conocimientos y que vayan a sus aulas. Y lo que yo complementé con ellos es que se preparen, porque, número uno, el cambio ahora debe venir de abajo hacia arriba, escucharlos. Tienen mucho que decir ellos, pero hay que darles oportunidad. Ese entonces es el gran reto de las capacitaciones. Muy bien, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de esta primera parte, una evaluación, una mirada de lo que es el currículo nacional. Tu saludo final, Olga, para Más Educación. Ya bueno, Johnny, agradecerte por esta oportunidad de podernos comunicar, ¿no? Agradecer también a Juan por encontrarnos hoy día, ¿no? Y espero que este conversatorio haya sido útil para ustedes, que siempre estamos prestos a aprender, como dicen, ¿no? La tarea de un educador nunca acaba. Todos los días aprendemos de algo. Entonces siempre, como dice, hay que ser desafiantes, vamos a enfrentar este nuevo cambio, y hay muchos docentes que tienen cuántas expectativas de esto, ¿no? Cuántos retos que vamos a asumir, y de verdad nosotros somos docentes, y yo sé que los docentes tienen una fuerza de la transformación de la educación. Entonces yo pienso que no hay que quedarnos atrás, vamos a seguir adelante y enfrentando este nuevo reto lo vamos a poder. Gracias. Juan, tu saludo final para Más Educación. Bueno, quiero agradecer primero a este espacio. Es un espacio de aprendizaje. Las redes no solamente impacta en política, también impacta en educación, que de seguro nos van a escuchar muchas personas, y también espero también nos escuchen padres de familia que no son educadores. Pero el tema de la transformación es un imperativo de cada sociedad. En este momento necesitamos un cambio importante en el país, y eso no hay que negar que la educación en todo sentido es uno de los motores
que van a permitir entonces que las sociedades sigan apostando para el futuro. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a Olga, a Juan Luis. Nuestro agradecimiento a David Rodríguez Vilca por tenernos la paciencia en hacer los trabajos de edición y de todo este trabajo tan fino que nos permite llegar a todos en más educación. Muchísimas gracias, hasta la próxima.